Que les bendiga. Buenas tardes ya. Perdónenme la camisa que estoy aquí. Fui a trabajar hoy, pero estamos aquí en el nombre del Señor para el Salmo capítulo 9. Dice, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias en esta tarde por la oportunidad que tú nos das de estar estudiando tu palabra, Señor amado, en este momento, para escuchar y estudiar el Salmo capítulo 9 para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Salmo capítulo 9. El Salmo capítulo 9 es un salmo bien impresionante, un salmo bien importante, donde el título de la Biblia mía, que en este caso yo tengo la Tim LaHaye hoy, este título dice Acción de gracias por la justicia de Dios. Repito, acción de gracias por la justicia de Dios, o sea, una alabanza por la justicia que Dios ha hecho para con nosotros. Y este Salmo capítulo 9 es uno bien importante porque hubo una versión, como le dije al principio, que al principio se había quedado, habíamos hablado que habían libros que se habían quedado en su nombre original, que son Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Salmo, Eclesiastés y el libro de Apocalipsis, se quedaron con el nombre en el original griego. Lo que pasó fue que hubo un tiempo en el que la Biblia fue traducida al griego. Eso es lo que se conoce como la Septuaginta. De hecho, la Biblia que se cree, o los escritos que se cree que se usaron en el tiempo de Jesús, era esa Septuaginta. Porque fue una traducción que se hizo unos 270 años antes de Cristo, donde un hombre llamado Alejandro el Grande quiso entonces helenizar todo. Helenizar quiere decir volver griego todo. Helen significa griego. Así que él quiso helenizar todo lo que había, todo lo que existía. Y al hacer eso, entonces así, quiso entonces traducir la Biblia al idioma del griego. Y se usaron 72 rabinos, conocedores del hebreo y del griego, para traducir entonces los escritos del Antiguo Testamento, de los 39 libros, y traducirlos entonces al griego. La versión se conoce entonces como la versión Septuaginta, porque es la versión de los 70. Y eso entonces, por lo tanto, se dejó de esa manera. En esa Biblia de los 70, o la versión de los 70, o la Septuaginta, que es la Biblia que se tradujo al griego, el libro de los Salmos divide unos salmos y une otros salmos. O sea, el Salmo 9 y el 10 son tan parecidos y son tan exactos que se unen como un salmo. Por ende, jalan unos salmos, se quedan con 149. Lo que pasa es que se divide el Salmo 147 o el Salmo 48, pero 148 en dos partes. Y entonces se divide entonces 148, 149 y 150. Por lo tanto, siguen siendo 150, pero unieron el Salmo 9 y el 10 como uno solo. Y el 10 viene a ser el 11 viene a ser el 12, el 13 viene a ser el 14, y etcétera, etcétera, hasta llegar al Salmo 148, donde el Salmo 148 se divide y el Salmo 148, Salmo 149 se dividieron en dos partes, y el Salmo 150 es el último. Siguen siendo 150 capítulos. Eso es historia. Eso es historia acerca del libro de los Salmos. Así como se divide en 5 partes, que posiblemente mucha gente no sabía que se dividía en 5 partes, pues ya lo sabemos. Y de igual manera, la Septuaginta une el Salmo 9 y el 10 como uno solo y divide el Salmo 148 en dos partes. 148 se vuelve entonces el 148, 149, y el 149 se vuelve entonces el 150. Esa es la importancia de conocer entonces la historia de este tipo de salmos. Y el Salmo 9 es Salmo 9, pero en la Septuaginta se divide entonces en el 9 y se une con el 10 y se hace un solo salmo. Eso es bien interesante, eso es bien importante. Y el encabezado mío, o sea, el título, perdón, dice Acción de gracias por la justicia de Dios. Hay diferentes versiones, o sea, hay diferentes Biblias que pueden ser Reina Valera, versión revisada en 1960, pero su título puede ser diferente al mío. Hay una versión o una revisión de las más antiguas que existen, donde en este caso simplemente se traduce, donde se traduce de esta manera, que se usaba con ese título y se creía que decía concerniente a la muerte del campeón que salió entre los dos campamentos. O sea, el mío dice Acción de gracias por la justicia de Dios. Hubo una versión bien antigua, el tiempo de los caldeos, que son de allá de Babilonia, donde se puso ese título. En vez de decir Acción de gracias por la justicia de Dios, se llegó al punto en que se llamaba ese título concerniente a la muerte del campeón que salió entre dos campamentos. ¿A qué le recuerda entonces eso? Quiere decir entonces que según ese título se creía que ese salmo se escribió después que David derrotó a Goliat, que fue el gigante o el campeón, el paladín que salió entre dos campamentos y fue derrotado. Tiene sentido porque entonces
David lo que habla es un momento de acción de gracia por la justicia de Dios o la liberación de Dios que hizo en ese momento. Eso es bien importante, conocer cuándo fue que más o menos este título o este libro o este capítulo se escribió. Y de ser así, con una de las versiones más antiguas que existen, el título viene siendo concerniente a la muerte del campeón que salió entre los dos campamentos. Esto es bien importante porque la parte de abajo, que es el encabezado, que es parte del Salmo, después del título, antes del versículo 1, dice al músico principal sobre Mutlabén, Salmo de David. Repetimos, si el título de una de las versiones más antiguas decía concerniente a la muerte del campeón que salió entre los dos campamentos, haciendo referencia al tiempo en que David derrotó a Goliat, campeón que salió entre los dos campamentos, por lo tanto tiene sentido que David haya escrito este salmo en ese tiempo. No necesariamente él era rey, pero David escribió salmos antes de ser rey y aún después de ser rey. Por lo tanto, en este caso, pues si ese es el título, ahora hay que entender entonces qué David está haciendo. Está escribiendo este salmo, dando acción de gracias a Dios por la justicia que hizo, concerniente a la muerte del campeón que salió entre los dos campamentos. O sea, uniendo todos los títulos, tiene sentido entonces dónde fue y cuándo fue que David entonces escribió esta partecita. Y David después que le escribe, y después que entonces le escribe y la pone entonces como un salmo, le pone entonces una música, se le envía entonces al músico principal, que cuando él llegó a ser rey, dividió entonces las tribus de los levitas, y lo dividió entonces quién canta, quién toca, con qué instrumento se tocaba, con qué melodía se tocaba, con qué tono se tocaba, y se le envía entonces al músico principal, que viene siendo el líder del coro o el líder de la adoración de ese tiempo. Eso es lo que está haciendo David, y le está diciendo sobre Mutlabén. Mutlabén es una de esas palabras que posiblemente mucha gente no le interesa el estar buscando. Sin embargo, nos ayuda mucho porque Mutlabén en el original hebreo se dice al-Mutlabén. Eso es lo que se dice en el tiempo de los hebreos original. Lo han cortado a Mutlabén, pero en ciencia es al-Mutlabén. Y cuando David está escribiendo esta alabanza o le está poniendo tono, se la está enviando entonces a un hombre que es el principal del coro o el líder del coro o el líder de la adoración, se lo está enviando y le está diciendo cómo es que se tiene que tocar esto. Porque Mutlabén o al-Mutlabén en sí significa, dividiéndolo por palabra, al es sobre, Mut es la muerte, la es del y Ben es hijo, de ahí que viene Benoni, hijo de dolores, Benjamín, hijo de mi diestra. Por lo tanto, Mutlabén o al-Mutlabén es sobre la muerte del hijo. O sea, esto le daba a entender a ellos que tenía que ver con una tonalidad con la que se tocaba. Podía ser soprano o podía ser una voz femenina, depende cuál de los dos se hubiera tocado en ese momento, pero Mutlabén significaba ese tipo de tono, un tono soprano o un tipo de voz femenina, dando entonces a entender que las mujeres también tenían parte en la adoración, aún en el tiempo de David. Así que si se tocaba entonces con ese tono, con soprano, que es una voz bien fuerte, bien alta, o con la voz femenina, pues entonces tenía que ser con un instrumento que se tocara entonces ese tipo de melodía, y tenía que ver con un momento en que al ser sobre la muerte del hijo, un momento de una tonalidad, sea fuerte o sea suave como de mujer, con un cierto instrumento, la tonalidad entonces tenía que ser como de una muerte de un hijo o un tiempo de una melodía tipo dolorosa o tipo de funeraria, o un tipo de funeral. Ese es el título con que se está poniendo, o es el instrumento con el que se tocaba. Era un instrumento que se tocaba con una melodía, sea fuerte como de hombre o sea suave como de mujer, pero el tono tiene que ser como un tipo de funeral. Ese es el tipo que se está hablando en este caso, como un instrumento en particular. O sea que lo que está hablando ahí en ese momento se tocaba con ese instrumento que con el que se tocaba entonces la melodía, sea soprano sea femenina, lo sigo repitiendo para que lo podamos entender, con una tonalidad o un tono como de la muerte de un hijo. Usted no va a cantar un tono de un hijo con una muerte como que alabando así bien fuerte, no, tenía que ser una tonalidad como tipo funeraria. Eso es lo que está pasando con Mutlabén, sobre la muerte del hijo. Pero al final vamos a ver que tiene otro significado también, porque al ser al-Mutlabén es sobre la muerte del hijo, también entonces tenía que ver que, vamos a ver que también está profetizando acerca de la muerte del hijo, sobre la muerte del hijo. Es un salmo que tiene que ver sobre la muerte del hijo de Dios. Esa es una cosa impresionante, una cosa que vamos a verla ahorita para que usted entonces la pueda entender un poquito mejor. Así que esa partecita la vamos a dejar para el final.
Por ahora nos concentramos en el título, que en la versión más vieja decía concerniente a la muerte del campeón que salió entre los dos campamentos. Eso es lo que se decía en una de las versiones antiguas. Y por ende David da gracia, o es una acción de gracia por la victoria o por la justicia que hizo Dios con él en aquel momento dado. Si este salmo se escribió para aquel tiempo, hay que entonces recapitulizar qué está pasando en el tiempo de la muerte del campeón que salió entre los dos campamentos, para que David entonces pudiera escribir este tono y dándole entonces una melodía tipo funeraria, pero con un tipo de instrumento, con una voz bien alta o una voz bien suave como de mujer, que se tocaba entonces este salmo, que es un salmo, como dice aquí, salmo de David. Vamos entonces a 1 Samuel capítulo 17, que fue cuando David le dio muerte entonces a aquel campeón. Y esto nos estamos dejando llevar por lo que dice entonces el título y el título más antiguo. Salmo capítulo 1 Samuel capítulo 17 habla de la muerte de Goliat. Vamos a leer los primeros versículos y brincamos entonces hasta donde aparece David. Dice 1 Samuel capítulo 17 del 1 en adelante. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes-Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte al lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía una lanza de 6 codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era su peso de la cota 5.000 ciclos de bronce. No vamos a entrar en los detalles de cuánto pesaría eso, pero era bastante pesado. Y dice, sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo, ¿por qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Y ahí pues ya te sabes que está saliendo entonces entre los dos campamentos, el campamento de los filisteos y el campamento entonces de los israelitas. Por eso es que entonces una de las versiones más antiguas, una versión de los caldeos, que es de allá de Babilonia, tiene que ver entonces con este título, que puede ser entonces en el momento en que ellos fueron llevados en cautiverio. Una de esas versiones en este salmo decía sobre concerniente a la muerte del campeón que salió entre los campamentos. Por eso es que el título Mutlaven tiene que ver con sobre la muerte del hijo. Por eso es que todo eso tiene que ver una cosa con la otra. Por ende, si este fue el evento que está pasando, Goliat sale entre los dos campamentos, ahora vamos a ver entonces qué pasa con David. Dice entonces David que ya literalmente en el versículo 47 dice, pero sobre el 40 dice, y tomó David su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su saco pastoril, en el zurrión que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palo? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes contra mí con espada y con lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a las líneas de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener espada en su mano.
Si esto es así, que el último, una de las versiones más antiguas, que tiene que ver con los caldeos, allá en Babilonia, cuando los judíos estuvieron cautivos en Babilonia por 70 años, una versión que se haya hecho, en este salmo se le pone como título, concerniente a la muerte del campeón que salió de entre los dos campamentos, entre los campamentos. En ese caso entonces se da a entender que se entendía o se creía que ese salmo fue escrito en ese tiempo cuando David venció entonces a Goliat, que fue el campeón que salió entre el campamento de los filisteos contra el campamento de los judíos o de Israel. Así que en este caso ese es el título que estamos hablando, pero se tocaba con una melodía, con un instrumento especial que se tocaba para ese tipo de melodía, que es soprano o que tiene que ver con una voz de femenina, de mujeres, pero se tocaba entonces como un tipo de melodía, como de funeraria o de un lamento o de un tono suave, como ese tipo de funeral. ¿Para qué? Para que se le diera entonces ese tipo de tono. Y eso que está diciendo entonces en este salmo, que es una victoria que David está celebrando por lo que Dios hizo con él en aquel momento cuando venció entonces a aquel gigante llamado Goliat. Habiendo dicho eso, eso es solamente el título de lo que estamos hablando, que tiene que ver con el encabezado que dice al músico principal. David se la está dedicando a su músico principal sobre, o sea, concerniente a la muerte del hijo, y lo que se conocía antes como el título venía siendo entonces esa partecita concerniente a la muerte del campeón que salió entre los dos campamentos. O sea, ya entonces estamos entendiendo dónde se está escribiendo este salmo y qué está pasando en el contexto o en el contorno o el entorno, perdón, de este salmo en particular. Y es un salmo de David que David se lo dedica con ese tipo de tono que tiene que ver un tono bien alto o un tono bien bajo con un instrumento que diera entonces ese tono. En un momentito. ¿Qué dice el Salmo capítulo 9? Dice el Salmo capítulo 9 en el versículo 1 y lo vamos a leer de corrido. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás. Mis enemigos volvieron atrás. Cayeron. Dice, cayeron y perecieron delante de ti. Porque has mantenido, mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste, si usted nota, hay una división entre los primeros 4 y después los próximos 4 versículos y después hasta el final, que son unos cuantos versículos bastante. Y dice, cada 4 versículos lo divide. Y dice, respondiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellos. Pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y los pueblos con rectitud. Dame un momentito. Se desactiva eso, pero ahí vamos. O sea que David lo que está diciendo es lo que Dios hizo con él en un momento dado. Y está diciendo, verdaderamente tú me has ayudado. Has vencido a mis enemigos y los ha postrado en tierra, lo que tenía que ver entonces con aquel tiempo que se cree que se escribió para el tiempo de David. Tú los has reprendido y los has borrado y sus ciudades han quedado completamente desoladas, pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Jehová juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Está hablando claro de que ahora entonces nos vamos un poquito más para allá. Él dice, lo que hiciste en aquel tiempo, por lo cual estoy escribiendo este salmo, tú juzgarás en aquel tiempo a todas las naciones. Está hablando entonces ahora, está cambiando el tema. Dice, lo que hiciste anteriormente con aquel enemigo, deme un momentito. Algún día tú te vas a sentar sobre tu trono y vas a juzgar sobre todas las naciones. Eso es lo que está diciendo entonces aquí, añadiendo entonces que en un futuro Dios se sentará sobre su trono para juzgar a todas las naciones. ¿Cómo? En la persona del Hijo. Por eso es que Muslavén tiene también un significado en una forma profética que tiene que ver sobre la muerte del Hijo. O sea que a la muerte de Jesucristo, que hoy conocemos como el Hijo de Dios, ante la muerte de su Hijo, Dios entonces juzgará a las naciones por medio de aquel que puso como juez sobre toda la tierra,
que viene siendo con su hijo. Por eso es que entonces tiene que ver un significado con un sonido que se daba, una melodía que se tocaba, un instrumento que se usaba, una razón de ser que fue cuando Goliat fue derrotado, pero también tiene que ver con la muerte del Hijo de Dios, el cual tendría entonces como el poder de juzgar las naciones y desolarlas a todos, como derrotó en la cruz del Calvario a aquel gigante invencible que era el diablo con su muerte, que fue derrotado al salir del campamento suyo para enfrentarse al campamento de los israelitas, en este caso el pueblo de Dios, donde un hombre aparentemente insignificante, Jesús, que se enfrentó a ese gigante, al morir en la cruz del Calvario, derrotó a ese gigante y hoy por hoy está juzgando la tierra sobre todas las cosas. Eso está brutal. O sea que David representa a Cristo en muchas cosas. Y cuando el diablo se levantó en un momento dado y tuvo en poco a Jesús, al momento de matarlo en la cruz del Calvario, salió aquel joven descendiente de David, un joven rubio, como quien dice, o sea, un jovencito insignificante, con un rostro hermoso que parecía como que no podría vencerme. Él le dice: ven acá que te voy a destrozar y voy a dar tu carne a las bestias del campo y a las aves del cielo. Jesús simplemente se va hacia él, aunque murió en la cruz del Calvario, al resucitar entre los muertos, venció al gigante en su propio terreno, y por causa de esto, Murlaven tiene entonces un significado profético que se cumplió entonces en la persona de Jesucristo, sobre la muerte del Hijo. Por eso David está diciendo: no solamente te doy gracias porque me ayudaste y cumpliste tu justicia en mí y derrotaste al gigante Goliat en ese momento, sino que hay algo más acerca de la muerte del Hijo, que es el Hijo de Dios, porque Dios habla acerca de su Hijo en el Salmo capítulo 2. Jehová me ha dicho: mi Hijo eres tú. Dios habla acerca de su Hijo en 2 Samuel capítulo 7, en el versículo 14. Él será mi por hijo, yo seré a él por padre. Dios habla acerca de eso en el capítulo 30 de Proverbio, en el versículo 14, donde dice cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si es que lo sabe. O sea, Dios siempre ha dicho, él tiene un hijo. O sea, el Padre siempre ha dicho, hay un hijo. Siempre lo ha dicho. Y en este caso, Murlaven significa sobre la muerte, o concerniente a la muerte del Hijo. Que lo que pasó entonces en el tiempo de Goliat se cumplirá nuevamente cuando Jesús se enfrente al supuesto gigante con el que está invicto, al supuesto campeón que nunca ha sido derrotado por nadie. En este caso el diablo lo enfrentó, y en su enfrentamiento Jesús, con la palabra de Dios, lo derrotó y lo dejó ahí tiradito en el piso y lo venció. Que está todavía corriendo por ahí, claro que sí, el diablo todavía existe y todavía tiene poder y todavía está por ahí, pero ya está sentenciado, porque dice la Biblia que el diablo, el Dios de este siglo, ya ha sido condenado, ya tiene preparado un lugar por Dios. Por ende, está hablando acerca de eso, está hablando de lo que pasó antes y de tiempo profético. Y si habló de tiempo de antes y tiene una relación profética, me tiene que ver conmigo también hoy, que también Dios todavía hoy me puede ayudar a mí y puede vencer a cualquier gigante o cualquier campeón que yo me enfrente hoy en este día. Y sigue entonces hablando del versículo 9 en adelante. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. O sea, es bueno clamar a Dios, es bueno pedirle a Dios, es bueno orarle a Jehová, pero hay que recordar que hay que también testificar cuando Dios nos ayude. Hay que entonces testificar también de lo que Dios está haciendo. Y eso es lo que está diciendo David en los próximos 4 versículos. Y dice: ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión, y me goce en tu salvación. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue ensalzado el malo. Eso después agayón tiene que ver con un instrumento de viento. Agayón, si usted se recuerda, es un instrumento de viento. Aquí se tocaba con un instrumento de viento, agayón. Y Selah es un momento de pensar. O sea, el salmista está diciendo, ok, cambiemos entonces con el instrumento que se tocaba entonces esta melodía, que tiene que ver con un instrumento, o una melodía, perdón, que tiene que ver con funeral, y acerca de con una voz de soprano o una voz de femenina, depende cómo se escogiera en ese momento. El instrumento con el cual se está tocando es con el agayón, que es un instrumento de viento, tipo flauta, tipo trompeta, tipo saxofón. Es un instrumento que tiene que ver con viento, y por ende se toca entonces esa melodía en un tipo de funeral para recordar entonces lo que pasó con la victoria que Dios hizo con ellos, pero es un momento de pensar y analizar lo que le espera a los malos, un momento de como te toca cuando en el ejército
Cuando la noche se acaba, tocan un momento un sonido como de muerte. Y en la mañana se toca un se toca ese tipo de sonido, pero el otro viene siendo como un tipo de sonido como de muerte o de lamento. Y este caso está diciendo que Agayón sigue siendo el instrumento de viento con el cual se tocaba este momento, pero es un momento de seguir tocando el agayón, pero tiempo de pensar y analizar de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios es capaz de hacer contra los enemigos que nos enfrentamos. David está recordando lo que pasó antes, está profetizando acerca de la muerte del Hijo de Dios que moriría, pero en un momento dado dice, pero también yo me enfrento hoy en día con situaciones difíciles a las cuales yo clamo a Jehová. Recuerdo entonces y analizo lo que Dios es capaz de hacer, que para Dios no es nada imposible, que Dios pelea por mí, que Dios me liberta de todos mis enemigos y de todos mis angustiadores. Déjame pensar, analizar, y usted a ver cómo entonces el tono cambia después del Selah de ahí en adelante. Y dice, los malos serán trasladados al Seol. Toda la gente que se olvidan de Dios, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, Jehová, no se fortalezca el hombre. Sean juzgados las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. Pensar en lo que estamos hablando. O sea, el salmista está escribiendo una experiencia propia, personal. Está mandándosela después de haber experimentado que según una de los textos más antiguos, le pusieron como tema concerniente a la muerte del gigante que salió, o del campeón que salió entre los dos campamentos, que es Goliat, cuando David lo derrotó, y le está diciendo, se toca con un tipo de instrumento, con una melodía soprano o de femenino, y se toca entonces con el instrumento de agayón, que es un instrumento de viento. Es un momento de pensar, y él está diciendo lo que pasó en aquel momento dado, Dios lo puede hacer todavía hoy. Hay que analizar, y dice que la gente sepa que no son solamente hombres ante la presencia del Dios que todo lo puede, el cual juzgará a las naciones, no solamente como hizo en aquel tiempo, sino aún en el tiempo presente. Cuando una persona menesterosa que está clamando a Dios no quedará postrado para siempre, Dios saldrá en su defensa, acción de gracia por la justicia de Dios, como dice el título de nosotros, y dice, por lo tanto, se levantará Jehová y vencerá y gobernará sobre nuestras vidas, y nos dará entonces la victoria sobre todos aquellos que se levantan contra nosotros. Pero en una forma profética, que además de Murlamén referirse acerca de la melodía con la que se tocaba, también tiene que ver concerniente a la muerte del Hijo. Proféticamente hablando dice, Jehová, levántate y juzga las naciones, y que perezcan todos aquellos y sean lanzados al Seol los que se oponen a ti, los que no te buscan. O sea, tiene triple referencia. Lo que pasó cuando David lo escribió, lo que pasa con nosotros hoy cuando clamamos a Dios, y lo que va a pasar cuando Jesús se siente en su trono para reinar en la tierra, donde va a juzgar las naciones y separará los unos a la derecha como las ovejas y la izquierda los que son como los cabritos. Unos serán para la vida eterna y los otros para la condenación eterna. Unos se van con el Señor para el cielo y otros se van entonces para el infierno, a la eterna condenación por los siglos de los siglos. O sea que David está diciendo, hoy en día, si eso pasó antes, si eso va a pasar después, en el tiempo presente, el que confía en Jehová y el que clama a Dios y le cree a Dios, no importa cuántos enemigos se levanten contra nosotros, hay una razón para dar acción de gracia a Dios en este tiempo, en este momento. Así que recuérdate siempre lo concerniente a la muerte del Hijo. Hay que hacer referencia y un momento de meditar, que las naciones sabrán que ellos no son solamente más que hombres ante un Dios poderoso que los creó, que sopla y dejan de existir, que habla y se perecen cada uno de ellos, que sopla en la pesa en la balanza de una pesa y dejan de existir hasta el más poderoso. Pero los que esperan a Jehová, decía ahí claramente, van a ser librados los menesterosos cuando menos esperamos. Y ese es nuestro Dios que juzgará. Y en el tiempo presente, esa mitad está diciendo, acuérdate aquello concerniente a la muerte del Hijo. Por eso termina con Selah. Hay momentos que hay que pensar en lo que trajo la muerte del Hijo de Dios, donde a través de su muerte podemos ser libertados contra cualquier enemigo que nos enfrentemos nosotros. Acción de gracia por la justicia de Dios para con nosotros. En una versión decía concerniente al campeón que cayó allá cuando salió entre dos campamentos. Como así Dios lo derrotó allá a través de David, hoy lo derrota a través de nosotros, lo derrotó a través de la muerte del Hijo de Dios, que podamos entonces estar confiados que lo que Dios hizo allá nos ayuda en el tiempo presente hoy en día a nosotros, y saber que también nos va a ayudar y nos va a libertar. Eso está brutal. Eso está brutal. Así que le damos gracias a Dios por este capítulo 9. El capítulo 10 es mano a mano con ese capítulo. Por eso es que se unieron en la Septuaginta, que es la versión de los griegos, y se convirtieron entonces en un solo salmo. En nuestra Biblia está como el Salmo capítulo 10. Así que mañana hablaremos acerca del Salmo capítulo 10. Y este salmo es bien interesante. Acuérdense, Murlamén, agayón, tiene que ver con un instrumento de viento. Selah, un momento de pensar. Y lo que está en el encabezado simplemente
tiene que ver con lo que es de acción de gracia por la justicia de Dios para con nosotros, recordando lo concerniente a la caída de aquel campeón que salió entre dos campamentos, que tal como Dios lo venció allá, cuando Cristo vino a la tierra en la cruz del Calvario, cuando el campeón o el invicto diablo que había venido, que nadie se escapaba de sus garras, se enfrentó a ese pariente insignificante, hijo de David, y se enfrenta delante de él, Jesús, sin tener nada en las manos, lo derrotó en la muerte misma suya, concerniente a la muerte del Hijo de Dios, y al resucitar lo dejó vencido y le cortó la cabeza, y hoy tenemos la victoria. Para cualquier problema que nos enfrentemos, no hay que tener miedo, hay simplemente cuestión de levantar los ojos al cielo y hay que dar una acción de gracia por la justicia de Dios para con nosotros. Pensemos y meditemos en este salmo para que usted vea que está poderosísimo. Dios me los bendiga, Dios me lo guarde. Saludos a todo el mundo, los saludo después posteriormente uno a uno. Padre, gracias por tu palabra. Hoy te pedimos que nos sigas hablando a través de los salmos que estamos estudiando. Te pedimos que te